sin más, pues empezamos el día con Marianne, que ahora pasaré a presentaros. Bueno, Marianne López Fernández Cao es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es directora del Instituto de Investigaciones Feministas. Sí, voy a decir las fechas. De 2007 a 2011. Es actualmente presidenta del MAP, Mujeres en las Artes Visuales, como os he dicho, y su campo de trabajo se relaciona con el arte como modo de desarrollo humano y mejora psicosocial, y con la igualdad y la educación a través del arte. Ha publicado numerosos libros, voy a citar como tenéis también el resumen en las carpetas y tenéis la referencia de ella. Citaré, pues, por ejemplo, Mujeres, Creación Artística, Recuperar la Memoria, Diccionario de Artistas Españolas y Latinoamericanas, Keith Colvitz o El Arte Solitario, Geografías de la Mirada, Contar el Cuerpo, entre otros. Es la directora de la colección educativa Posibilidades de Ser a través del Arte, de la editorial Eneida, que recibió en 2010 el premio Rosa Regás a materiales con valor coeducativo. Y es la directora principal del proyecto de investigación Museos y Género, que ha dado como resultado la creación de itinerarios y guías didácticas desde una perspectiva de género, y que es sobre lo que ella nos va a hablar a continuación. Con título Recuperando la huella de las mujeres, mirada sobre el patrimonio y los museos, os dejo a Marianne. Pues muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Dora, Rosa. Quiero, antes de nada, agradecer a la Universidad Jaume I, a la Facultad de Humanidades y al Instituto de Estudios de Género y Feministas el haberme invitado. Para mí es un placer compartir un poco lo que hemos venido haciendo desde casi 11 años. Me voy a poner de pie porque prefiero, no nos importa. Entonces, ¿qué? No. ¿Se puede oscurecer un pelín para que lo veáis mejor? Bueno, yo os he traído aquí mucho material porque en realidad lo que yo quiero contaros, lo que yo traía aquí, es un poco la experiencia casi de 11 años de trabajo. Nosotras, hace 11 años empezamos a trabajar. Yo soy profesora en la Facultad de Educación, con lo cual este alumnado y esta juventud me es muy familiar, y también preparamos a las personas que van a ser maestras y maestros. Y por otro lado, me siento muy vinculada con el instituto porque, como decía Paloma, yo fui directora, fui miembro del instituto desde hace muchos años, y tuve el placer y el privilegio de dirigirlo durante 4 años, que es cuando, desde mi formación de Bellas Artes y de arte, empezamos a introducir los materiales de género, y empezamos, una de las cosas más importantes que hicimos y que yo os voy a contar ahora, fue un convenio que hicimos con el Ministerio de Cultura aplicando la Ley de Igualdad, y que fue decisivo para hacer todo esto que os estoy contando, porque uno de los elementos que me parecen importantes y que ayer le comentaba a Paloma es que nosotras podemos trabajar desde la investigación, podemos trabajar desde la educación, podemos trabajar desde las artes visuales, desde la creación artística, pero cuando además tenemos un apoyo político, eso se multiplica. Entonces, no solamente sirven los apoyos políticos, pero tampoco solo sirven los trabajos de investigación si no vienen a la par. Y esto es el resultado, o parte del resultado, de una colaboración conjunta. Bueno, por utilizar el PowerPoint, que para eso lo traje. Espera, que esto yo creo que hay que ver. Bueno, si no lo paso yo. Pero esto funcionaba. Ahora, quería empezar con 2 citas, una de Virginia Woolf y otra de Walter Benjamin, que cito a menudo, que es: nada de lo que ha sucedido ha de darse por perdido para la historia.
y continúa, y hay pequeñas historias que deben ser recuperadas. De alguna manera la historia de las mujeres, que en el fondo también es la historia de la humanidad, es decir, a la historia de la humanidad le falta la historia de las mujeres, y eso es una de las partes que nosotras estamos empeñadas en sacar a la luz, tienen que ser recuperadas. Entonces, de alguna manera, es verdad que cada generación cuenta la historia. Bueno, pues bien, nuestras generaciones tenemos la obligación de volver a revisar esa historia, ¿no? Y me gusta esta cita de Virginia Woolf, que dice: quería escribir sobre todo, sobre la vida que tenemos y las vidas que hubiéramos podido tener. Es decir, manejar no solamente cuáles han sido, no solamente nuestras vidas, sino las vidas de las mujeres del pasado y en qué elementos han contribuido a la historia de la civilización, a la historia de la humanidad, pero también las vidas que podríamos haber tenido si las circunstancias hubieran sido otras, y sobre todo las vidas que podemos tener, y nosotras y nosotros como educadores, qué vidas podemos ofrecerle a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, no como un elemento, no como una identidad cerrada, sino como, bueno, el título que poníamos nosotros a la colección, las posibilidades de ser que puede ofrecer la creación y que de hecho la creación abre. Comienzo con la memoria porque de alguna manera cuando nosotras empezamos a pensar sobre los museos y nos empezamos a documentar, en uno de los textos que yo leí ponía: los museos son los lugares de la memoria. Y eso me hizo pensar mucho, es decir, ¿qué significa pensar que los museos son lugares de la memoria? Pues de alguna manera que cuando nosotras o nosotros vamos con los niños y las niñas a los museos, lo que encuentran los niños y las niñas en los museos son cosas que hemos considerado, o determinadas personas han considerado valiosas para estar ahí. Con lo cual, la idea que tienen los niños es que entran en la memoria y las cosas que hay son las cosas importantes. Cuando eso lo analizamos desde un punto de vista de género, lo que nos encontramos es que los niños encuentran una sensación de que su género es necesario, de que ellos han hecho, si no ellos, todos sus antecesores o hay una genealogía masculina que ha hecho cosas importantes y tienen determinadas piezas, obras, etcétera, etcétera. Pero cuando una niña entra en un museo, lo que encuentra es una absoluta sensación de contingencia. Es decir, que existe, pero podría no haber existido. No sé si me explico. Y yo creo que eso es de una responsabilidad educativa, social y política de un hondo calado, porque eso es una injusticia y es absolutamente antidemocrático. El pensar que a una niña le estamos negando las referencias de su pasado para constituirse como sujeto. Bueno, de eso va un poco esta ponencia. Es decir, un poco desde la responsabilidad que tenemos, no solamente como educadoras y educadores, sino también como agentes culturales, y como ciudadanos y ciudadanas, de ofrecer no solamente a nosotros como individuos adultos, etcétera, sino a las nuevas generaciones una sensación de que son individuos con huella, ¿no? Por eso el título de la conferencia, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar la memoria? O sea, no solamente trabajar el pasado, sino el pasado que se convierte en memoria. Porque de alguna manera construye la individualidad o construye la identidad individual, ¿no? Es decir, cuando yo no encuentro nada que me legitime, realmente primero mi autoestima queda un poco, es decir, no sé quién decía, había una autora que, Ana Banfi, cuando escribía la biografía de Artemisia Gentileschi, ponía en la introducción: las mujeres morimos dos veces. La primera, la muerte física, y la segunda, la muerte en los libros. O sea, nosotras podemos haber hecho una obra en un presente, pero el problema de cómo se narra la historia lo que hace es borrar las huellas, no solamente de las mujeres, también borrar las huellas de determinadas clases sociales, de determinadas geografías, de determinadas procedencias, y deja, digamos, una historia y una narración que se ajusta a un paradigma. Bueno, pues de esa deconstrucción del paradigma trata esto, es decir, cómo desde una perspectiva individual es absolutamente necesaria la reconstrucción de la memoria desde una perspectiva coeducativa para hombres y para mujeres, la importancia desde una perspectiva social, porque de alguna forma, como decía Celia Morós,
tendemos a pensar que lo masculino es lo genéricamente humano. Es decir, que cuando hablamos de hombre, estamos hablando de toda la humanidad. Y cuando hablamos de mujeres, hablamos de una parte de la humanidad. Es decir, estamos hablando de una metonimia o de un conjunto general. Tanto las mujeres somos metonimia como los hombres son metonimia. Es decir, pero sin embargo, en los libros de texto, como habréis podido comprobar muchas veces, cuando se habla de hombre, parece que estamos hablando de lo genéricamente humano. Hay una escritora y autora, Laura Freisas, que pone un ejemplo muy bueno para desvelar esta falacia, ¿no? En la que dice, bueno, podemos decir, el hombre en la Edad Media vivía, pues yo qué sé, sobre todo alrededor de los castillos. Y entonces podemos pensar, bueno, hombre y mujer, y entonces también decimos, y una de las causas mayores de mortalidad era el parto. Y dices, vamos a ver, cuando decimos que del hombre una de las causas de mortalidad era el parto, a que ya no es lo genéricamente humano, debería serlo, ¿no? ¿Habíamos quedado que era lo genéricamente humano? Pues entonces no. Es decir, de alguna manera, la perspectiva social lo que abre es el otro ojo, que dice una historiadora feminista, Joan Kelly Gadol. Cuando nosotros abrimos el otro ojo, vemos que determinadas épocas históricas puede que hayan supuesto un progreso para los hombres, pero a lo mejor no para las mujeres, como podemos ver en Grecia, etcétera, en la que además yo os recomiendo que vayáis a ver el nuevo Museo Arqueológico Nacional, que tiene una mirada de género interesante, en la que cuando abrimos Grecia, el primer texto que aparece es el de Hesíodo, si mal no recuerdo, que dice: doy gracias a los dioses por ser hombre y no mujer, por ser griego y no extranjero, por ser humano y no animal. Es decir, cómo se configura el pensamiento occidental como un pensamiento xenófobo, un pensamiento que elimina, antiecológico por decirlo de alguna manera, y profundamente patriarcal y machista, ¿no? Y de alguna manera es la idea del sujeto y la idea del ser humano, pero no lo es. Es decir, la labor que tenemos nosotros es de construir qué hay debajo, quiénes son todos esos otros, ¿no? Y por otro lado, esa construcción de memoria que hemos heredado y que estudiamos en los colegios y que hacemos estudiar a las niñas y niñas, ofrece la legitimación a unos frente a otros. Es decir, uno de los deberes y una de las responsabilidades que tenemos como educadores, como agentes culturales, etcétera, es que cuando nosotras encontramos nuestras huellas, y no solamente las mujeres, los grupos desfavorecidos y las otras procedencias, también tenemos derecho a legitimar nuestro discurso, porque si no, nuestro discurso no se ancla en nada, ¿no? No tenemos la capacidad de decir, como ya hace 3 siglos decía no sé quién,